obviamente ya lo debieron haber notado, a partir del domingo pasado retomamos las predicaciones sobre el libro de los Hechos. Y bueno, no deben perder de vista, no debemos olvidarnos que el libro de los Hechos es la historia de cómo el Señor sigue haciendo su obra de salvación en el mundo. Esta obra de salvación del Señor Jesús que Él inició en su ministerio terrenal, Él la continuó. Y la historia está aquí en el libro de los Hechos. Y esa salvación del mundo es efectuada ahora por la obra, por el quehacer del Espíritu Santo y a través de su iglesia. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Y allá en el primer capítulo, en el verso 8, el Señor Jesús, antes de ascender de regreso a los cielos, Él dejó perfectamente establecido cuál era el plan a seguir, cuál era la ruta. Y Él dijo que se debía predicar de Él, dar testimonio de Él, primeramente en Jerusalén, luego en toda Judea, luego en Samaria, para finalmente llegar hasta lo último de la tierra. Y eso, hermanos, eso es lo que se narra en el libro de los Hechos. Cómo el evangelio empieza a crecer hasta llegar a lo último de la tierra. Y esto implicaba algo interesante. Que la naciente iglesia, esa iglesia que nació allí el día de Pentecostés en Jerusalén, esa iglesia, que no nos olvidemos, estaba integrada por puros judíos. La iglesia naciente estaba compuesta por puros creyentes judíos. Pues bien, esos creyentes judíos tenían que predicar el evangelio primeramente a sus hermanos de raza, a los judíos. Pero de ninguna manera la iglesia se iba a quedar solamente allí en Jerusalén o en Judea. No. La iglesia tenía que seguirse expandiendo por la predicación del evangelio hasta llegar a todo pueblo y toda nación. Después de los judíos tenía que ser predicada a los samaritanos. Y eso es lo que encontramos allí en el capítulo 8 de Hechos, que ya se predicó en domingos pasados. Esta predicación que se hizo a través de Felipe, llegó a esos samaritanos a quienes ciertamente los judíos despreciaban un tanto, ¿verdad? Sí los tenían en poco. Pero bueno, quizás con los samaritanos, a pesar de eso que sentían los judíos contra ellos, bueno, a lo mejor no era tanto el problema. Pero luego de los samaritanos, había que predicarle el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran del pueblo judío, y con ellos, los judíos, pues con ellos sí ya que tenían un poco más de problema. Y hermanos, hoy nos corresponde esto. Hechos capítulo 10, tengan su Biblia abierta. Hechos capítulo 10, el evangelio llegando a los gentiles. Sí, ciertamente ya Felipe, allá en el capítulo 8, Felipe ya le había predicado a un gentil. ¿Se acuerdan? Aquel funcionario etíope. Pero bueno, Felipe le predicó, él creyó, él se bautizó, y después de creer y haber sido bautizado, él simplemente siguió su camino de regreso allá a su tierra. Pero ahora había que empezar a tratar ya directamente con todos los gentiles. Y las primicias de estos, por llamarlos de alguna manera, sería un centurión romano llamado Cornelio. Esa es la historia del capítulo 10. Y vamos a seguir la historia de este capítulo 10 y nos vamos a extender hasta el versículo 18 del capítulo 11.
Y sí es una sección, una porción muy, muy extensa la que debemos cubrir el día de hoy. Y lo vamos a hacer siguiendo la historia. Y vamos a dividir esta gran historia en siete pequeñas porciones, 7 puntos. Vamos a seguir la historia, pero vamos a puntualizar en cada uno de estos puntos algunos aspectos importantes para el propósito de la predicación de hoy, que se titula El Evangelio llega a los gentiles. Y no pierdan, hermanos, el hilo. Esto es lo que vamos a estar señalando a través de toda la predicación. El hilo de este relato es la confirmación de que la obra de salvación es solo de Dios. La obra de salvación es de Dios, única y totalmente de Dios. Primero, bueno, no aparece en el relato, pero eso lo sabemos. En primer lugar, porque Dios elaboró el plan. El plan de salvación fue elaborado por Dios desde la eternidad. Pero en segundo lugar, Dios a su debido tiempo ejecutó ese plan de salvación. Lo ejecutó con la encarnación, la muerte y la resurrección de la segunda persona de la Divina Trinidad, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así la ejecutó. Pero en tercer lugar, Dios aplica ese plan a los hombres. De eso se trata este relato. De cómo Dios se encarga de llevar el evangelio de salvación a los hombres. Cómo se encarga de conducir, y lo vamos a ver, de conducir cada detalle para que esa salvación llegue a aquellos a los que Él ya tenía destinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, punto número uno, la preparación de Cornelio. La preparación de Cornelio, versos 1 al 8. Bueno, como ya mencionamos, acabamos de mencionar, la iglesia nació en Jerusalén e inicialmente estaba integrada por puros creyentes judíos. Y esos creyentes judíos deberían proclamar el evangelio a los gentiles. Sí, ciertamente aquellos judíos ya eran creyentes, pero no dejaron de ser judíos. Y por eso, estos creyentes tenían una gran carga cultural y una gran carga religiosa que les iba a causar algún problemita ahí para ir con los gentiles. Verso número 1. Encontramos a ese hombre que de alguna manera era las primicias de los creyentes gentiles. Cornelio, que era de entrada ya un gentil, ya dijimos, eso es lo que causaba problema a los judíos, ¿verdad? Ir con los gentiles. Cornelio, primero, era gentil, problema. Segundo, era romano. O sea, bueno, había gentiles, ya había muchos gentiles de muchas naciones, pero era romano. ¿Cuál era el problema con los romanos? Que el pueblo romano es el que tenía subyugado a los judíos, los tenía bajo presión. Entonces, un gentil que era romano, híjole, bueno, ya más problema. Pero todavía, este Cornelio, aparte de romano, era un oficial del ejército. No, mayor problema, ¿no? Todavía mayor problema. Bueno, pues a este Cornelio es al que se le empieza a predicar el evangelio, el primer gentil que se le predica el evangelio. Verso número 2. Pero a pesar de esto, dice Lucas, ahí Lucas dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hoy podríamos decir que a pesar de lo que aparentemente tenía malo Cornelio, bueno, Cornelio era un hombre bueno, ¿verdad? Podríamos decir, era un hombre bueno. Era un hombre que buscaba a Dios, al Dios verdadero, al Dios de los judíos,
Él como romano tenía a su disposición una amplísima gama de dioses a los cuales buscar, a los cuales adorar, pero él había decidido buscar al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Miren, muy probablemente Cornelio no era prosélito. Es decir, ¿quién era un prosélito? Era alguien que no siendo del pueblo de Israel, del pueblo judío, quería volverse al judaísmo. O sea, un gentil que se convertía al judaísmo. Eso era un prosélito. Pero para hacer eso legal y oficialmente, ese varón se tenía que circuncidar para poder ser parte del pueblo judío. Bueno, aquí Lucas no nos menciona absolutamente nada. Si él hubiera sido prosélito, lo hubiera mencionado seguramente. Entonces, por eso decimos que lo más probable es que no eras. Sin embargo, era un hombre piadoso, buscaba a Dios, hacía limosnas al pueblo judío y buscaba al Dios de los judíos. Versos 3 al 6. Dios tomando la iniciativa. Dios tomando la iniciativa. Y Dios envía a un ángel a Cornelio, lo envía para darle instrucciones muy, muy precisas. Cornelio debe enviar hombres a Jope. Jope es una ciudad que estaba bastantes kilómetros al sur de Cesarea, ahí donde se encontraba Cornelio. Y él debería de mandar hombres allá a Jope para hacer venir a Simón, le dice Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y le dice, él le da, no había direcciones, sino le da la dirección y le da el código postal y le hubiera dado hasta su teléfono celular para que le hubiera mandado un WhatsApp, pero bueno, no había. Entonces lo que hace, le dice, a ver, ve a buscar a Simón Pedro, él está en Jope, él se encuentra hospedado en casa de un curtidor que se llama Simón. Su casa está junto al mar. Instrucciones muy precisas. Cornelio debe buscar a Pedro para que le diga lo que le es necesario hacer. Cornelio necesitaba hacer algo. Para hacer algo. ¿Hacer qué? Para ser salvo. Para eso debería buscar a Pedro. Para hacer algo, para ser salvo. Según lo encontramos en el capítulo 11, versículo 14. Pues bien, Cornelio buscaba a Dios. Era temeroso de Dios, pero no estaba relacionado correctamente con Dios. Es decir, no era salvo. Cornelio no era salvo. Su piedad y sus buenas obras no bastaban, no bastaban para eso. Él oraba, buscaba a Dios, y sin duda que esa oración, mediante la cual Cornelio buscaba a Dios, pues fue contestada. Y por eso le es enviado un ángel, como ya dijimos, para darle instrucciones, para que llame a Pedro, quien le debe dar el mensaje que él necesitaba. Notemos esto. Le es enviado un ángel, pero ese ángel no puede darle el mensaje de salvación. No puede. Los ángeles, con todo y estar en la presencia de Dios, no pueden transmitir el mensaje de salvación. Porque ellos mismos no han experimentado eso. Ya saben que de los ángeles algunos decidieron ir con Satanás, perdieron ese lugar. Pero para esos ángeles caídos no hay oportunidad de salvación, no la hay. Cayeron y así van a quedar por la eternidad y van a sufrir. Pero los ángeles que decidieron quedar con Dios, que se quedaron con el Señor, pues ellos no pecaron, ellos no han experimentado ninguna salvación, siguen en su condición delante de Dios, ellos no han experimentado salvación alguna, ellos no pueden transmitir ningún mensaje de salvación porque no la han experimentado. A esos santos ángeles, a esos santos seres,
Lo único que pueden hacer, según el mismo Pedro, escribe en su primera carta, capítulo 1, verso 12, ellos solamente anhelan mirar. Pedro está hablando en esa carta de la salvación, de cómo se obra la grandiosa salvación en el hombre, y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos pueden hacer eso, bueno, se anhelan esto, pero ellos no pueden transmitir el mensaje de salvación. Porque esa predicación del evangelio es un privilegio dado solo a los redimidos, ni siquiera a todo hombre. Un hombre que no es salvo no puede transmitir un mensaje de salvación. Esto es un privilegio dado solo a los redimidos. Y ciertamente es una responsabilidad, pero no debería de ninguna manera tomarse como una carga, sino como una privilegiada responsabilidad. Versos 7 y 8. Aquí está Cornelio. ¿Qué hace Cornelio? Cornelio simplemente obedece. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían y los envió a hacer lo que Dios a través del ángel le había dicho. Dios obra y el hombre obedece. La salvación es obra de Dios solamente, pero en ese cruce que no podemos a lo mejor llegar a entender total y plenamente, aunque la salvación es obra de Dios, conlleva al mismo tiempo la responsabilidad del ser humano. No bastaba que Cornelio fuera un hombre piadoso y temeroso de Dios. No bastaba que hiciera buenas obras. Él necesitaba recibir el mensaje de salvación y recibirlo de parte de otro hombre que fuera salvo. Así tenía que ser. Así preparó Dios a Cornelio. Punto número 2 en esta historia de cómo el evangelio llega a los gentiles. En segundo lugar, Dios preparó a Pedro. Dios preparó a Pedro. Versículos 9 al 17. Verso 9, al día siguiente de la visión que Cornelio tuvo, Pedro, en Jope, subió a la azotea de la casa de Simón, ahí donde estaba hospedado, subió a la azotea para orar. Y Lucas nos dice que eran como las 12 del día más o menos, esa hora. Verso 10, después de que terminó de orar, dice, tuvo hambre, y mientras le preparaban de comer, dice, le vino un éxtasis. ¿Qué es esto de un éxtasis? Bueno, es un estado en el cual la percepción y la conciencia de las cosas normales, ordinarias, desaparece, se desvanece, para quedar solamente sensible a la visión impartida por Dios. Eso es estar en éxtasis. Bueno, como paréntesis, nadie nos vaya a salir ahorita que tuvo un éxtasis y que Dios le habló, porque no le vamos a creer. Es más, ni no lo diga, porque voy a agarrar la Biblia aquí del púlpito y lo vamos a agarrar a bibliazos, ¿sale? Se cierra el paréntesis, ¿no? Nadie va a entrar en éxtasis ahí para oír la voz de Dios. Bueno, Pedro entra en este éxtasis para ver una visión de Dios. Y en el versículos 11 y 12, se nos narra que esta visión consistió en que Pedro vio descender del cielo algo semejante a un gran lienzo que atado por las 4 puntas bajaba a la tierra. Y en ese lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Verso 13. Entonces Pedro escuchó una voz que le decía, Pedro, levántate,
mata y come. ¿Qué estaba esperando Pedro? Pues que le preparan de comer. Tenía hambre, ¿no? Estaba esperando que le llevaran su comida. Bueno, pues le ponen ahí un lienzo y le dicen, pues ahí está, mata y come. Verso 14. Entonces Pedro respondió, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué dijo Pedro? Escuché una voz y el que dijo, Señor. Pedro, sin duda, que supo quién le estaba hablando. Él reconoció la voz del Señor. Él había estado con él, ¿verdad? Mucho tiempo. Le escuchó y dijo, Señor. Pero la respuesta, pues suena un poquito rara, ¿verdad? Él supo que era el Señor. ¿Y qué le dijo? Señor, ¿qué le dijo? No. ¿Cómo? Le llama Señor y le dice que no. ¿Sabe quién es? Y le dice que no. ¿Saben? Aquí tenemos algo importante, algo interesante. Pedro está manifestando su fuerte arraigo al judaísmo. Sin duda que muchos, por no decir todos, o quizás todos los animales que bajaron en ese lienzo eran considerados inmundos por la ley, de acuerdo a lo que nos dice Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y por eso Pedro argumenta que él se ha mantenido puro en ese sentido. Aquello era inmundo, de acuerdo con la ley, y él no lo iba a comer. Versículo 15. El Señor le vuelve a hablar y le dice solamente, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16, nos dice Lucas que esto se repitió 3 veces. Y después de la tercera vez, el lienzo fue llevado de vuelta al cielo. Verso 17. Pedro quedó perplejo, esto es, quedó confundido en un grado máximo. No entendía qué significaba la visión. Y nada más imaginemos, ¿verdad? Pues sí. Hay un lienzo que baja y oye que el Señor le dice que coma como si en todo el tiempo que estuvo con el Señor, él jamás vio que el Señor incumpliera con la ley ni en lo más mínimo. Y ahora dice que se coma eso. Pedro debió haber estado realmente perplejo. Él no entendía qué significaba la visión. La recibió, pero en ese momento no la entendió. No iba a entender más adelante. No podemos decir que Pedro estuviera precisamente en un error. Él era judío. Él guardaba la ley. Ese era el paradigma en el que él se encontraba. Pero el Señor le está enseñando, lo está preparando. Él está mostrando que el paradigma debe cambiar. Dios es el que está obrando para la predicación del evangelio a los gentiles. Pedro sin duda que tiene prejuicios respecto de esos gentiles, pero Dios está obrando para quitar en Pedro esos prejuicios. Lo está preparando para predicar el evangelio a aquellos que no eran del pueblo judío. Punto número 3. El Espíritu Santo instruye con toda precisión a Pedro. Versículos 17 al 23. Versos 17 al 20, mientras Pedro sigue allá en la azotea, pensando
en el significado de la visión que acaba de tener, cuando él está allá arriba, en ese momento llegan los hombres enviados de Cornelio y preguntan por él. Pedro todavía no sabe, él está en la azotea, él está ahí aturdido, pensando, ¿y esto qué? ¿Qué significa esto? Bueno, entonces el Espíritu Santo, que es Dios, entra en acción. El Espíritu Santo le da instrucciones precisas a Pedro y le dice, 3 hombres te buscan, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Verso 21. Pedro obedece inmediatamente. Y él baja y va al encuentro de aquellos hombres y les pregunta la causa por la cual habían venido. Verso 22, los hombres le cuentan de manera resumida, muy resumida, lo que sucedió a Cornelio, ese hombre que los había enviado. Y le dicen que Cornelio le pide, le solicita que vaya a su casa, vean, para oír sus palabras. Cornelio nos mandó por ti, quiere que vayas a su casa para oír tus palabras. Verso 23. Bueno, seguramente la hora ya era avanzada, había muchos kilómetros de Cesarea a Jope, entonces cuando esos hombres llegaron, seguramente la hora ya era avanzada, y por eso Pedro dice, los hospedó. Ah, qué Pedro tan comodino, ¿no? ¿De quién era la casa? De Simón, ¿verdad? Y se agarra y le dice, quédense aquí. Seguramente les dio de cenar, ¿verdad? Pues, y al otro día les dio de desayunar. Ah, qué Pedro, ¿verdad? Pero bueno, no nos olvidemos que el pueblo judío como tal era un pueblo muy hospedador, ¿no? Además era Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, pues ni modo que Simón le dijera, no, pues a ver, que se vayan a la posada de allá a la vuelta, ¿no? Bueno, no. Pedro dice que los hospedó, los recibió y los hospedó. Y al día siguiente dice que se fue con ellos, se fue con ellos. Y detalle importante, dice que le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, hermanos que eran judíos. Detalle interesante, ¿eh? Va a ser importante esto. Le acompañaron algunos hermanos judíos que estaban allí en Jope. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo sigue obrando, sigue actuando. Él instruye muy puntualmente a Pedro y Pedro obedece. Dios actuando, el hombre obedeciendo. Punto número 4. Pedro se encuentra con Cornelio. Versos 24 al 33. Verso 24, Cornelio estaba tan seguro que Pedro iba a venir, que dice que lo estaba esperando. Y no solo él, dice que había reunido a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Versos 25 y 26. Cornelio se encuentra con Pedro. Seguramente Cornelio ya había hecho sus cuentas, ¿verdad? Deben de estar allí, ya deben de estar llegando. Entonces Cornelio seguramente ya lo estaba esperando afuera de su casa, probablemente, ¿verdad? Y cuando ve que ya Pedro viene, no lo conocía, ¿verdad? Pero pues lo conocía a los hombres con los que había enviado. Entonces va Cornelio y se postra a los pies de Pedro en señal de adoración. ¿Cuál era el pensamiento de Cornelio? ¿Por qué hizo eso? No sabemos. ¿Cómo consideraba a Pedro? No lo sabemos, pero si Dios le envió un ángel para traer a Pedro, pues debe ser alguien. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro de inmediato le dijo, no, levántate, yo soy hombre. Pues ¿qué no es el primer papa? ¿Por qué no dejó que se le encaran?
Ahora pasan, ¿no? Y pasan todos haciendo fila y todos le hincan y todos se le... Bueno, alguien dijo por ahí algo le tenían que aprender a su precursor, ¿no? Pero Pedro hace esto, ¿no? Pedro de ninguna manera va a recibir adoración. Levántate, yo solo soy un hombre, le dijo a Cornelio. Verso 27. Como les dije, seguramente este encuentro primero fue fuera de la casa, porque a continuación dice que entran a la casa y Pedro halla a mucha gente reunida, mucha gente reunida. Verso 28, Pedro empieza a hablar y se dirige a todas esas personas que son gentiles, o sea, no pertenecen al pueblo de Israel. A todas aquellas personas que son gentiles y están reunidas en casa de un gentil. Y por eso Pedro les dice que ellos saben que es algo muy abominable para un judío juntarse o siquiera acercarse a un extranjero. Pero, dice Pedro, que a él Dios le había mostrado que a ningún hombre debe llamar común o inmundo. Pedro ya había entendido la visión. ¿Para qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué Dios me quiere decir con esto? Bueno, que no podía considerar a aquellos gentiles como inmundos, porque así lo consideraban los judíos a los gentiles. A mí Dios me ha mostrado, dijo Pedro, que a ningún hombre deba llamar común o inmundo. Pedro ya entendió la visión. Verso 29. Les dice que cuando él fue llamado, sin replicar, acudió. Está ahí pensando, acuérdense a Pedro pensando, y el Espíritu Santo le dice, baja, porque 3 hombres te busquen, no dudes en ir con ellos, porque yo los mandé. Y entonces, vámonos, bueno, ya es de noche, vamos a dormir y mañana temprano nos vamos. Pedro obedeció sin replicar. Pero cuando llega ahí les pregunta, bueno, ¿y por qué me hicieron venir? Si hubiéramos sido nosotros y nos hubieran dicho, ve, hubiéramos empezado, ¿pero a dónde? ¿Y a qué horas? ¿Y cuántos días para ver qué ropa llevo? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y para qué vamos a ir? Si lo hubiéramos hecho, ¿eh? El Señor nos manda y ahí empezamos. A Pedro le dijo el Espíritu, ve con ellos. Y dijo Pedro, por eso cuando me dijo Dios, el Espíritu, que viniera, yo vine sin replicar. Ya estoy aquí. ¿Para qué vine? Pedro no sabía para qué había. ¿Por qué causa me hicieron venir? Dijo. Versos 30 al 33. Ahora Cornelio le relata detalladamente la experiencia que había tenido, esa visión del ángel. Le platica todo y le termina diciendo que él ha hecho bien en venir y que por eso están allí todos reunidos. Y termina con las palabras, estamos aquí todos reunidos para oír lo que Dios te ha mandado. Para eso estamos aquí, para eso te hicimos venir, para que nos digas lo que Dios te ha mandado. Hermanos, hasta aquí Dios ha dirigido todo. Dios se ha ocupado de todos los detalles. Dios ha quitado los obstáculos. Y ahora todo está listo para que Pedro predique el evangelio a los gentiles. Punto número 5. Esto. Pedro predica el evangelio a los gentiles. Versos 34 al 43. Y en los versos 34 y 35 encontramos ahí la introducción de la predicación de Pedro. Y la inicia de una manera interesante. Él menciona que Dios no hace acepción de personas. Obvia referencia al hecho
de que había sido enviado a los gentiles. Que, si bien es cierto que eran rechazados por los gentiles, eran aceptados por Dios. Otra vez, esto en relación a la visión que había tenido. Pero Pedro añade algo más. Dice que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Quiere decir esto, que de alguna manera la salvación se gana, que la salvación le es dada a quien hace bien, a quien es bueno. Definitivamente no, no. Lo que debemos entender es que es Dios quien está obrando. Es Dios quien va en busca de los hombres. Y Dios los empieza a atraer. Dios empieza a hacer su obra en las personas. Y hasta los hace que se conduzcan de una manera agradable delante de Él. Y esto lo hace para allanar el camino. Porque el hombre por sí mismo no buscará a Dios nunca. Eso es lo que encontramos en el resto de las enseñanzas de la Escritura del Nuevo Testamento. Y nosotros debemos entender esto a la luz de lo que el Nuevo Testamento en su conjunto nos enseña. Dios empieza a obrar para que los hombres lo busquen, pero es necesario que escuchen el mensaje de salvación por parte de otros hombres. No hay otra manera, no hay otra manera. Y en los versículos 36 al 43, Pedro desarrolla su predicación. Y veamos qué contenía esa predicación de manera resumida. Pedro dice que Dios envió el mensaje primeramente al pueblo de Israel por medio de Jesucristo, de quien dice Pedro es el Señor de todos. Pedro dice que todo comenzó con el ministerio de Juan el Bautista y que después de esto se presentó Jesús, a quien Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo. Y entonces habla de la vida, de las obras hechas por Jesús. Y él dice que estas fueron para acabar con las obras del diablo, que tenía oprimidos a los hombres. Dice Pedro, hablando allí en plural, dice que ellos son testigos. Obviamente se incluye él y habla en plural porque está hablando de los otros 11 y de algunos discípulos más. Ellos eran testigos de esto que Jesús estuvo haciendo mientras estuvo en la tierra. Pero dice que a Jesús lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo había resucitado al tercer día. Y Jesús se había presentado ya resucitado. Dice, no a todos, sino solo a los que Dios había determinado de antemano. Dice Pedro, a nosotros. Y ellos eran testigos. Pedro y los demás apóstoles eran testigos de la veracidad de que Dios había resucitado. Dice, porque nosotros no solamente lo vimos, sino que comimos y bebimos con Él. Por eso es que su testimonio era real, era verdadero, importante. Pero Pedro dice, y no solamente nosotros, sino de esto dan testimonio los profetas. El testimonio de la resurrección del Señor estaba también allá en las Escrituras. Y el mensaje era, termina así Pedro, todos los que crean
en Jesús recibirán perdón de pecados. Esa es la conclusión. Esto fue la predicación de Pedro. Su predicación estuvo basada en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y el que cree en Él recibe perdón de pecados. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje al principio. Ese ha sido el mensaje y ese sigue siendo el mensaje. No hay más. No ha cambiado. Jesús vivió, murió y resucitó al tercer día. Y el que crea en Él tiene perdón de pecados. Punto número 6. Los gentiles son salvos por la predicación del Evangelio. Versículos 44 al 47. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. Y esto fue manifiesto porque hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro, noten cómo Dios está obrando hasta en los más mínimos detalles. Los creyentes judíos que acompañaron a Pedro quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu cayó sobre aquellos gentiles? Porque ahora que escucharon el Evangelio, habían creído en el Señor Jesús. Y notemos, el Espíritu Santo vino sobre ellos en el momento de creer, no después. No hay eso de una segunda obra de gracia. Primero crees y luego más adelante recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe al momento de creer. Pero otro detalle, ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a glorificar a Dios. ¿Debemos tomar esto como normativo? Es decir, cada que alguien cree en el Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ¿habla en lenguas? ¿Esto es normativo? No, no lo es. Primero, porque esto no se repite en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando vamos al libro de los Hechos tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que nos parecen, o sea, ¿esto es normativo o no lo es? Bueno, si debe ser normativo se tiene que repetir en el mismo libro de los Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento. Si no se repite, bueno, fue una acción que Dios en su soberanía obra de una sola vez. Entonces, como no lo encontramos, esto no es normativo. De hecho, cuando vamos allá a la carta de Efesios, capítulo 1, versos 11 al 13, dice el Señor, cuando creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creyeron, fueron. Y dice Pedro, y dice Pablo ahí, ¿acaso? ¿Y empezaron a hablar en lenguas? No. Después Pablo está predicando en el mismo libro de los Hechos a los gentiles una y otra vez y ellos creen y dice cada vez que recibieron y que empezaron a hablar en lenguas. No. Esto no es normativo por esto. Pero ¿saben también por qué sucedió? ¿Por qué sí sucedió en esa ocasión? Porque era la primera vez que el Evangelio estaba presentando a los gentiles. El día de Pentecostés ya creían en el Señor Jesús, ¿verdad? Aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Pero como estaban haciendo la iglesia,
entonces el Espíritu Santo vino sobre los creyentes para formar la iglesia. Y después predicó Pedro a los 3,000, ¿se acuerdan? Y después a los 5,000 que se convirtieron. Eran judíos. Pero el Espíritu Santo seguramente cayó sobre ellos porque creyeron, pero ya no hablaron en lenguas. Fue la primera vez. Lo mismo sucedió, ¿se acuerdan? Con los samaritanos, Hechos 8. Llegó Felipe, él les predicó, ellos creyeron, pero cuando llegaron los apóstoles, ellos les impusieron las manos y entonces hablaron en lenguas. Fue la primera vez con los samaritanos. Ahora es la primera vez con los gentiles. Por eso sucedió. El Señor Jesús le había dicho a Pedro, te daré las llaves del reino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y no en la mala interpretación de quienes ya saben, no voy a decir los católicos para que no se enojen, lo que esto significa en realidad es que Pedro fue el primero que le predicó a los judíos, ¿no? El día de Pentecostés. Él abrió el reino a los judíos. Y después, aunque Felipe había predicado a los samaritanos, hasta que Pedro llegó, ellos recibieron el Espíritu Santo. Porque él tenía que abrir el reino para los samaritanos. Y ahora, Pedro era el encargado de ir a empezar la predicación a los gentiles. Estaba abriendo el reino para los gentiles. Y entonces, por eso, en esta primera vez, hubo esta manifestación también del hablar en lenguas. Y fue para testimonio también de aquellos hermanos judíos, para que entendieran que los gentiles eran tratados de la misma manera que ellos habían sido tratados por Dios. Versos 47 y 48. Lo que sucedió ahora es lo que debería suceder de manera natural. Los que habían creído deberían ser bautizados. Y esto es lo que encontramos siempre. Hechos capítulo 2. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y estos gentiles habían recibido la palabra, habían creído en el Señor Jesús, se había manifestado que ya eran parte de la iglesia, eran creyentes, y ahora entonces, ¿qué procedía? Que fueran bautizados. Y Pedro lo dice por medio de una pregunta retórica. ¿Podía alguien impedir el bautismo para aquellos que habían creído y habían recibido el Espíritu Santo? La respuesta es, pues no. Y entonces Pedro dice que mandó bautizar. Mandó bautizar. Punto número 7. La reacción de la iglesia en Jerusalén. Capítulo 11, versículos 1 al 18. Versos 1 al 3. Dice que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, es decir, la iglesia de Jerusalén, oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro vino a ellos, ahí a Jerusalén, le reclamaron, entraron en pleito con Pedro, disputaban con él, dice ahí. Entraron en pleito con él. ¿Quiénes? Los creyentes judíos, que eran, dice ahí, de la circuncisión. ¿Y qué le reclamaron a Pedro? Verso 3. Oye, Pedro, ¿por qué fuiste a predicarle el evangelio de salvación a los judíos? ¿Eso le reclamaron? No. Oye, Pedro, ¿por qué fuiste y entraste con los gentiles, con los incircuncisos y hasta comiste con ellos? ¿Por qué? Recibieron el evangelio. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué fuiste con los incircuncisos? Ese fue el reclamo.
aquellos creyentes judíos tenían los mismos prejuicios que Pedro. Y yo creo que mucho, mucho más grandes. Seguramente eran más fuertes que los de Pedro. Y algunos de esos creyentes judíos se radicalizaron al grado de que más adelante fueron un problema para Pablo, ¿se acuerdan? Llegaba Pablo a predicar y ahí venían los judaizantes, ¿verdad? Y te tienes que circuncidar y se tiene que cumplir la ley, y ahí andan, ¿no? Y Pablo peleándose con ellos, ¿no? Y batallando con estos. Era un grave problema para los judíos. El mismo Pedro quedó atemorizado. Y aunque aquí les dijo y aceptaron esto, bueno, la radicalización de aquellos judaizantes fue tan fuerte que Pedro quedó atemorizado. ¿Se acuerdan de lo que narra Pablo allá en Gálatas 2, 11 y 12? Está Pablo y Pedro allá con los gentiles, con los hermanos gentiles, y dice, oye Pedro, estábamos aquí mientras no venían los de allá de Jerusalén, los de Jacobo, aquí estás con los hermanos gentiles y estás comiendo con ellos como si nada. Pero cuando llegaron aquellos, entonces agarras y te apartabas por temor de ellos. Tanto era el prejuicio de aquellos que querían, que impedían, y lo que le reclamaron fue por Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste contacto con ellos? No le reclamaron porque les había predicado el evangelio. Y entonces, versículos 4 al 17, ya no lo vamos a repetir, ya conocemos la historia, ya la repasamos. Pedro les relata detalladamente todo lo que había sucedido, todo, de cómo que vio en la visión, de cómo también Cornelio había tenido esta visión y todo lo que había sucedido. Bueno, y entonces Pedro concluye que todo, absolutamente todo era obra de Dios. Y por lo tanto, él no podía oponerse de ninguna manera. Verso 17, vean. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Verso 18. La iglesia de Jerusalén lo entiende. Lo entiende y lo acepta. Acepta que a los gentiles también les es dada la salvación. También a los gentiles les es dada la salvación. No podían actuar de otra manera, porque eso significaría que estaban en contra de los planes de Dios. Dios obra la salvación. Dios se ocupa de los detalles de la salvación y el hombre obedece. Los inmiscuidos obedecen. Concluyamos. Esta es la historia, hermanos. Así empezó la evangelización de los gentiles, es decir, de las personas que no pertenecen al pueblo judío. Lo inició Pedro. Ya mencionamos por qué debía ser Pedro. Lo inició Pedro. Pero sabemos que el gran ministerio de la predicación a los gentiles le fue encomendada al apóstol Pablo. Cosa que veremos en los siguientes capítulos y predicaciones del libro de los Hechos. Ahí está la narración de cómo el evangelio llega, como lo había dicho el Señor, hasta el fin del mundo. Pero mis hermanos, no nos olvidemos que nosotros somos gentiles. Es decir, nosotros no pertenecemos al pueblo judío. Por esta predicación narrada en Hechos 10, es que ahora, 2000 años después, nosotros recibimos el evangelio.
Creímos en el Señor Jesús. Nuestros pecados fueron perdonados. Hemos sido hechos salvos y hemos sido incluidos en la iglesia. Ya no hay más barrera entre judíos y gentiles. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Carta a los Efesios del apóstol Pablo. Y por eso, mis hermanos, no lo olvidemos. Por eso ahora nosotros tenemos la privilegiada responsabilidad de seguir predicando el evangelio. Tenemos que hacerlo. Hay que dar el mensaje. ¿Ustedes conocen a gente buena? O sea, que no sean cristianos, pues. ¿Ustedes conocen a gente buena? Yo creo que todos diremos que yo sí. He conocido y conozco a gente que es buena, podemos decir, es buena gente. Pero no basta su bondad. No basta. Ellos necesitan escuchar el mensaje. Es necesario dar el mensaje. Hermanos, nosotros tenemos prejuicios para predicar el evangelio. Van a decir, pues no. Pero saben, a veces ponemos excusas que más bien están pretendiendo esconder nuestros prejuicios. Y ya saben que nosotros como iglesia, pues no, nuestra opción no es el evangelismo masivo, es decir, no vamos a ir a la calle a predicar, ni vamos a ir, no, vamos, ya saben que nosotros es el evangelismo personal, ¿sí? Y lo hemos intentado y lo hemos impulsado durante tanto tiempo. Y hermanos, a ver, vamos a ver, ¿a quién le vas a predicar el evangelio? Uy, hermano, es que sí, está fulano, pero ¿sabes qué? Es bien católico. Bueno, empezando ni son, ¿verdad? ¿Que a poco van a misa cada domingo y comulgan y todo? Pues no, ¿verdad? Decimos, no, bueno, sí tengo, pero no, es que es bien católico, no le puedo predicar porque es bien católico, ¿no? Ahí están nuestros prejuicios, ¿no? O, no, él no quiere o ella no quiere escuchar nada de Dios, ¿no? O en el otro extremo, ¿no? Que lamentablemente es cierto en muchos casos. No, es que ya tuvo acercamiento con los cristianos y le fue re mal. No, o sea, un pésimo testimonio de otros creyentes, ¿no? Puros pretextos para no predicar el evangelio, ¿no? ¿Prejuicios acaso? Pero hermanos, tenemos que hacerlo. La tarea es nuestra. A los ángeles no les es dado este privilegio. Si les fuera dado, ellos ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. Pero no les ha sido conferido tal honor. Nos corresponde. Nosotros mismos, hermanos, somos gentiles, pero ya hemos sido alcanzados por el evangelio. Ahora nos corresponde a nosotros seguir, porque prácticamente toda la actividad evangelística actual es en un mundo gentil. Debemos evangelizar a los nuestros. Mis hermanos, así empezó todo. Así empezó todo. Agradezcamos y demos gloria a nuestro Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque en el plan eterno nosotros no quedamos excluidos. Nosotros también fuimos incluidos. Y por eso debemos alabar y glorificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y darle las gracias por ello. Y manifestar nuestra gratitud compartiendo el evangelio a los nuestros. Que el Señor nos bendiga.